Bueno, chicos, en esta oportunidad lo que voy a hacer es explicarles justamente lo que estuvieron viendo la clase pasada, que tenían que mandar el trabajo, en esos textos que ustedes tenían que leer, la literatura y las características de la literatura, ¿sí? Como ustedes saben, la palabra literatura, ¿sí?, tiene su origen en una palabra del latín que es literae, que significa letra o signo gráfico, ¿sí? Como nosotros adquirimos el idioma español por la conquista española de Cristóbal Colón, el idioma español, el idioma proveniente de Castilla, tiene su origen en todas palabras latinas, ¿sí?, en el idioma latín que se hablaba en Roma y en Grecia en la Edad Media. Por eso es que la palabra literatura deriva, ¿sí?, o proviene de la palabra latina que es literae y que significa letra o signo gráfico. Este año, en cuarto, vamos a tratar de darnos una aproximación a la definición de literatura. ¿Por qué digo una aproximación? Porque la literatura como ciencia corresponde a una ciencia social, por ejemplo, como la historia, la psicología, la filosofía. Y a través del tiempo, los conceptos, las definiciones de esta ciencia de la literatura van cambiando, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la definición que teníamos, por ejemplo, en el siglo XV de literatura no es la misma definición que tenemos hoy en el siglo XXI, ¿sí?, sino que fue cambiando a medida que fue cambiando la sociedad. Hoy nosotros decimos que la literatura es un arte, ¿sí? Todos los escritores, todos los autores hacen de la literatura una expresión artística. ¿Cómo lo es la pintura? Como lo es la arquitectura, como lo es la danza, como lo es la música. Este arte, ¿sí?, se expresa ¿con qué? Y con palabras. Podemos decir que las palabras son la materia prima del arte que es la literatura, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también se define a la literatura, decimos que la literatura es una clase particular de textos. ¿Por qué digo una clase particular de textos? Porque justamente estos textos que se consideran literatura se diferencian de otros textos, como por ejemplo, nosotros estuvimos viendo los textos expositivos, ¿sí?, los textos narrativos como las noticias, eh, los textos, por ejemplo, que presentan diálogos como las entrevistas, ¿sí? Entonces, los cuentos, las novelas y las obras de teatro, que son textos de literatura, se diferencian de otros textos, como los textos expositivos, las entrevistas, las noticias, porque tienen características particulares y propias, ¿sí? Esas características que los diferencian de otros textos son dos las principales. Primero es que todos estos textos tienen un carácter ficcional. ¿Por qué digo carácter ficcional? La palabra ficcional proviene de ficción, ¿sí? Y todo lo que está relacionado a la ficción no se puede comprobar con la verdad. No decimos que es verdadero o que es falso, sino que es ficcional. ¿Por qué ficcional? Porque las historias que se cuentan en estos textos de literatura son producto de la imaginación de un autor, son invención de un autor, ¿sí? ¿Vieron cuando ustedes miran una película y cuando termina la película dice basada en hechos reales? Está basada en hechos reales, ¿sí? Puede ser que esté basado el libro también o la novela o el cuento esté basado en hechos reales, pero no significa que es la realidad pura, ¿sí? Sino que el autor tomó esos hechos reales y luego a partir de ahí se puso a imaginar o a inventar una historia. Nosotros tenemos un montón de cuentos, por ejemplo, que hacen referencia a la época de Malvinas, ¿sí? Pero no por eso vamos a decir que ese cuento, la historia que se cuenta en ese cuento es tal cual como la vivió el protagonista, sino que el autor toma un hecho y luego lo imagina en su cabeza, lo procesa y lo vuelca a través de la palabra en escritura, y ahí es cuando arma o conforma esto que es literatura. Otra de las características
dice que empleo del lenguaje poético. Y acá les tengo que hacer una diferencia entre el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo, ¿sí? La literatura trabaja con el lenguaje connotativo. ¿Cuál es la diferencia con el lenguaje denotativo? Las palabras que vienen del lenguaje denotativo tienen el significado tal y cual como nosotros lo buscamos en el diccionario. Por ejemplo, si yo busco en el diccionario la palabra flor, me va a decir que es una parte de una planta. Ahora, la literatura no trabaja con ese significado denotativo de la palabra, sino que trabaja con el lenguaje connotativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el significado no es literal, no es el del diccionario, sino que es aceptado por la sociedad. Por ejemplo, entonces, cuando en un poema el escritor utiliza la palabra flor y a esa flor le pone marchita, haciendo referencia a una mujer triste, es decir, que asocia la flor con la mujer. Socialmente está instaurado que a quien se le regalan flores es a una mujer. Entonces, en los poemas, por ejemplo, el poeta puede decir, flor se marchita en su inmensa tristeza, ¿sí? Y con flor no está haciendo referencia a esa parte de la planta, que sería el lenguaje denotativo, el significado literal, sino que con la palabra flor está haciendo referencia a una mujer. Bien, estas son las dos características principales que a mí me permiten diferenciar que un texto es literario y otro texto no es literario, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los que avalan esto es literatura y esto no es literatura, ¿sí? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un escritorio lleno de libros. Entonces, yo digo, esto es literatura y esto no. Esto es literatura y esto no. Eso lo podemos hacer nosotros, ¿sí? A través de las características, fijándonos si la historia es una imaginación del autor o es una verdad absoluta lo que se está contando. Fijándonos si está utilizando lenguaje denotativo o lenguaje connotativo. Pero ¿quiénes son los que deciden qué es literatura para que se venda a la población la literatura? Esto se llama campo intelectual. El campo intelectual es el que decide o el que determina qué se considera literatura en un momento y qué no se considera literatura en ese momento. Cuando digo momento, hago referencia al momento histórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del campo intelectual está conformado por las instituciones como las universidades, las editoriales, las revistas críticas y los escritores. Estos son los que determinan, por ejemplo, en el siglo XXI esto se considera literatura y esto no se considera literatura. Pero esto no quiere decir que quede así estable para siempre. ¿Por qué? Porque el campo intelectual puede revisar esas obras y a lo mejor en otro siglo, ¿sí? Dicen, esto que no se consideraba literatura en el siglo XXI, ahora se considera literatura. Por ejemplo, cuando Cristóbal Colón llegó a América y escribía sus cartas en el viaje, esas cartas fueron considerados documentos históricos. Pero cuando se le tuvo que dar nacimiento a la literatura americana, ahí el campo intelectual decidió que la carta escrita a partir del día 9 de octubre de 1492 iba a ser considerado un texto literario. Y hoy por hoy da y marca el nacimiento de la literatura americana. Bien, vamos al surgimiento de los géneros literarios. ¿Cómo surgen los géneros literarios? ¿Sí? Los géneros son los distintos tipos de textos literarios que yo tengo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo surgieron estos géneros? Estos géneros surgieron todos en la antigüedad, en la Edad Media, pero fueron surgiendo por una necesidad de la sociedad, por una necesidad de la población, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que primero surge es el género de la épica o el género épico, ¿sí? Es un género narrativo. ¿Por qué narrativo? Porque narra o cuenta por medio de cantos las hazañas de un héroe en la guerra. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo como texto impreso que hasta el día de hoy perdura y lo puedo leer, el poema del mío Cid, ¿sí? Acá estamos situados en la Edad Media, por ejemplo, en las batallas que, como vimos el año pasado, del rey Arturo, ¿sí? Entonces, este rey Arturo, ¿sí? Que era un gran rey, un gran héroe,
querían que las hazañas que él hacía no se perdieran. Entonces, ¿qué hacían? O se conocieran cuando volvían de las guerras, las hazañas que hacían y las conquistas de las tierras que hacían. Entonces, en esta necesidad que tenía el rey de contar a la población, ¿sí?, todas las hazañas, las aventuras que pasaban en la guerra, le pedía a estas personas que se llaman trovadores o juglares que contaran de manera oral en las plazas del pueblo, ¿sí?, por medio de cantos, las hazañas de esos héroes. Y así es como nace este género épico, ¿sí? Épico justamente porque épicos quiere decir guerra, lucha, batalla. Acá todavía no teníamos la imprenta, ¿sí? Estábamos hablando del siglo V al siglo XIV más o menos, ¿estamos? Algunos, muy pocos cantos, ¿sí?, fueron llevados a la imprenta, y entre ellos tenemos el poema del Miocid. Luego, cuando la población tiene la necesidad de poder empezar a expresar sus sentimientos, años más tarde, nace lo que se llama el género de la poesía lírica. Entonces acá el poeta expresa sus sentimientos, las injusticias, llora, ¿sí? Y se dice que es un género subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque expresa lo interior de la persona, ¿sí? Dentro de la poesía lírica, por ejemplo, tenemos los poemas. Pertenecen a lo que es el género lírico, ¿sí? Y años más tarde, cuando lo que pasaba en la sociedad empezó a ser parte de la sociedad, los reyes empezaron a decir que lo que estaba pasando se debía representar, apareció el género dramático. Justamente el género dramático, ¿sí?, pone en escena, representa arriba de un escenario, el choque de la sociedad, los conflictos sociales o personales. Entonces acá tenemos obras de teatro muy famosas, como por ejemplo Romeo y Julieta, ¿sí?, Hamlet, Edipo Rey, ¿sí? Entonces, por ejemplo, problemas que había en las cortes, o problemas que tenía, cuando el rey tenía un problema con su mujer o con su hijo, ¿sí?, se representaba al pueblo. En este género dramático, que es la obra de teatro, los personajes mantienen un diálogo. Así es como surgen los géneros, ¿sí? Pero el género épico se pierde. Hoy en día, ¿sí?, ningún escritor en literatura usa el género épico. ¿Por qué no usa el género épico? Y porque justamente no tenemos más las hazañas de los héroes en la guerra. Entonces, hoy en día nosotros trabajamos y tenemos que analizar los textos literarios a partir de estos tres géneros literarios, ¿sí? Entonces yo tengo el género lírico, que persiste, que es el género poético, ¿sí?, en donde este género se organiza en versos y en estrofas. Dice que mantiene un ritmo. ¿Qué significa que mantenga un ritmo? Las palabras van rimando, se van relacionando una con la otra, ¿sí? Y prima la subjetividad. ¿La subjetividad de quién? Y la subjetividad de ese yo lírico que expresa sus sentimientos, ¿sí? Y acá en especies son los tipos de poesías que nosotros tenemos. ¿Cuál es el sujeto de enunciación? Es decir, ¿quién nos da a nosotros a conocer ese sentimiento? El yo lírico o el yo poético, ¿sí?, que muchas veces puede estar relacionado con el autor o puede estar haciendo referencia a otra persona. Entonces, el género lírico son los poemas. Luego tenemos, en lugar del género épico, que narraba y contaba las hazañas de los héroes, tenemos lo que se llama el género narrativo. Acá dice que hay dominio de la narración. ¿Qué significa esto? Que lo que predomina es narrar, contar la historia. Tenemos un narrador que nos cuenta la historia. El autor elige qué narrador nos va a contar la historia que él nos presenta. Y tenemos personajes que desarrollan sucesos, hechos, en un tiempo y en un lugar. Entonces, como textos narrativos literarios, tenemos los mitos, el cuento, la novela, la fábula, ¿sí?, y el apólogo, que es la moraleja. ¿Cuál es el sujeto de enunciación acá? Es decir, ¿quién nos acerca a esa historia? El narrador, ¿sí? El autor la inventó a la historia y un narrador nos cuenta la historia.
Entonces, si yo leo un cuento, una novela, un mito, eso pertenece al género narrativo. Y por último, el género dramático, en donde hay diálogos entre los personajes, como si fuera tipo una entrevista, ¿sí? Hay diálogo entre los personajes que luego es representado. Se organizan en actos, ¿sí? En cuadros o en escenas, y están las acotaciones escénicas. Las acotaciones escénicas en el libro, en un libro de teatro, las vamos a encontrar entre paréntesis, y dice cómo el personaje tiene que actuar, ¿sí? Si lo que está diciendo lo tiene que decir gritando, si lo que está diciendo lo tiene que decir despacito, si tiene que salir corriendo del lugar en donde está, si tiene que entrar caminando marcha atrás, si se tiene que agachar frente a la persona a quien se va a dirigir. Si recuerdan, el año pasado, ¿sí? Para la maratón de lectura, los chicos que hoy están en séptimo año trabajaron y les presentaron una obra de teatro en diferentes escenas. Dentro de los tipos de teatro nosotros tenemos la tragedia, ¿sí? En la tragedia siempre pasa algo trágico, algo malo. Siempre el personaje principal termina falleciendo. Luego tenemos la comedia. En la comedia, este teatro da risa. Si yo voy a ver una obra de teatro de una tragedia, voy a seguir llorando. Si yo voy a ver una comedia, voy a llorar pero de risa, ¿sí? Me voy a divertir. Y también tenemos otro muy conocido que es el drama. En el drama pasa algún suceso malo, ¿sí? Pero no necesariamente termina en una tragedia. ¿Quiénes son los sujetos de la enunciación? Es decir, ¿quiénes nos presentan la historia acá? Los personajes, arriba de un escenario, representando el papel que les toca.